Dentro del campo de la ingeniería civil se encuentra la rama relacionada a las estructuras, y dentro del campo de las estructuras podemos destacar a los viaductos. Estos sirven para hacernos la vida más cómoda, ya que hacen más confortables nuestros viajes, permitiéndonos acercarnos a nuestros familiares y amigos con más rapidez, reduciendo las distancias y, por consiguiente, tiempos de recorrido. También benefician la comunicación entre pueblos y comunidades, que se encuentran en lugares muy lejanos y recluidos. Los viaductos juegan un papel muy importante en toda vía de comunicación y muchas veces nosotros como usuarios no nos percatamos de que ahí están, y también a menudo desconocemos que hay un gran trabajo humano detrás de ellos. Este procedimiento de construcción está basado en la construcción de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, denominada comúnmente I-Vasca. Es el proyecto ferroviario que une mediante una vía de alta velocidad las tres capitales vascas, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, conectándolas entre sí mediante un trazado en Y, en un recorrido medio de 35 minutos y con la frontera francesa, dando continuidad a la línea de alta velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria y por tanto con Madrid. Se realiza en la comunidad autónoma del País Vasco, en España. Muchas veces, cuando se está proyectando un puente o viaducto, el proyectista casi siempre pierde de vista el tema del proceso constructivo, es decir, ¿de qué manera se va a construir el viaducto? ¿Realmente se podrá construir el viaducto? O peor aún, ¿estaré proyectando algo inconstruible? No solo desde el aspecto técnico, sino también económico. Esto, aunque quizás suene como una rutina obvia del diseño, en la práctica muy a menudo se omiten estos interrogantes. Existen muchos proyectos de viaductos o puentes que carecen de un procedimiento constructivo, o muchas veces el procedimiento constructivo adoptado no es el apropiado, lo que conlleva a realizar modificaciones sustanciales al proyecto original ya que se ha iniciado la obra, provocando costos altísimos que no se tienen contemplados desde un inicio. Dicho esto, podemos seguir unas recomendaciones que ayudarán a plantear un procedimiento constructivo adecuado. No basta con satisfacer los requisitos estéticos, hay que tener en mente los recursos humanos y materiales que demandará el tipo de viaducto. Por ejemplo, si un viaducto se ubica en un barranco de gran profundidad, la colocación de pilas intermedias encarecerá demasiado el costo. En este caso habrá que evitar las pilas intermedias y pensar en un viaducto suspendido únicamente por sus extremos. No hay que perder de vista las condiciones orográficas del sitio. Esto es importante ya que de ello dependerá el acceso de materiales, equipo y maquinaria pesada para la realización de los trabajos. Las condiciones orográficas definirán el costo de los caminos de los accesos y hay que cuidar que los caminos de acceso no resulten más caros que el propio viaducto. Además de lo dicho anteriormente, la interacción del proyectista con la obra es muy importante, ya que puede evitar modificaciones costosas al proyecto original y muchos dolores de cabeza. Básicamente, un viaducto consta de una serie de pilas que sostienen un tablero sobre el cual está tendido las vías. Las pilas sostienen los arcos contiguos a los tramos del puente, y estas, a su vez, apoyan sobre las zapatas, que son las piezas de hormigón soterradas. El tablero es la base sobre la que se van a sentar los raíles. La unión del viaducto con el terreno se consigue mediante los estribos, que se adecúan a la forma de la ladera para dar más apoyo al tablero. El hueco libre entre pilas se llama vano. La distancia entre la parte inferior del viaducto y el suelo se la conoce como galivo. Y por último, la luz es la distancia entre las pilas. Como hemos dicho, el viaducto se compone de pilas, apoyadas sobre zapatas, que soportan el tablero en aquellos trayectos en los que se debe salvar espacios aéreos, tales como un valle entre las laderas de la montaña. La ejecución de las zapatas comienza con la excavación en el terreno mediante una retroexcavadora para la posterior cimentación de las zapatas. Las pilas se van elevando por partes utilizando la técnica del encofrado. Para esto se instala un andamio trepante montado sobre el cemento de la pila ya construido, donde trabajan los operarios para armar el encofrado. El encofrado es llenado por una bomba a través de una extensa tubería.
Una vez fraguado el hormigón, se quita el encofrado y se sube el andamiaje hasta el próximo nivel para repetir la operación. Métodos de construcción del tablero. Existen 5 métodos de construcción posibles: prefabricado, in situ con cimbra convencional, in situ con autocimbra, in situ con tableros empujados y avance por voladizos sucesivos. Es el método empleado cuando la distancia de luz por vano no supera los 50 metros. Se colocan vigas de hormigón y tableros prefabricados mediante grúas. Los tableros pueden ser también fabricados in situ mediante encofrado. En cuanto a las ventajas, podemos destacar su rapidez de montaje, en contraposición de que se necesita fácil acceso y una parte inferior despejada para colocar la grúa. Requiere una longitud máxima de vano de 30 metros. Se utiliza una cimbra convencional que soporta el encofrado con el que se hormigonará el tablero. La cimbra es un armazón auxiliar que sostiene el peso de un arco o de un tablero durante su construcción, en tanto no está en condiciones de sostenerse por sí mismo. Su ventaja es la facilidad de montaje, mientras que sus desventajas son el coste y que ocupa el espacio bajo el viaducto. La autocimbra es un dispositivo autolanzable que sustenta y transporta el encofrado apoyándose sobre las pilas. Se utiliza para longitudes máximas de vano de hasta 50 metros en viaductos de hasta 300 metros de longitud. La autocimbra se desliza apoyada sobre las pilas y una vez en su posición se procede al armado del encofrado, que servirá de molde para el hormigonado del segmento del tablero. Una vez finalizado un tramo y fraguado el hormigón, la autocimbra vuelve a deslizarse sobre el siguiente vano para repetir la operación de encofrado, armado y hormigonado. Su ventaja es que no ocupa el valle, pero es muy caro. Este método de construcción, empleado para viaductos de grandes longitudes y vanos, consiste en fabricar el tablero detrás del estribo y después empujando hacia adelante deslizándolo sobre las pilas hasta alcanzar su posición definitiva. El tablero de hormigón se construye en un encofrado detrás del estribo y unos gatos hidráulicos deslizan el tablero hasta su posición sobre las pilas. Para reducir el rozamiento se colocan sobre los capiteles de cada pila unos apoyos de neopreno. A medida que nuevos tramos de tablero son fabricados en el encofrado, los gatos hidráulicos los van empujando hasta completar la longitud total del viaducto. En este método de construcción podemos destacar dos procedimientos. A. Encofrado lateral. Se utiliza para viaductos de grandes alturas de pila y vano. Se instalan encofrados laterales sobre la pila y se van hormigonando los segmentos del tablero. Una vez el hormigón ha fraguado, se retiran los encofrados y a continuación se montan otros dos encofrados laterales y se vuelve a hormigonar. De esta forma se va avanzando en voladizo en dos direcciones. Las dovelas, piezas prefabricadas que componen el tablero, son de hormigón y se transportan por grúas. Una autocimbra montada sobre las pilas lleva las dovelas de hormigón hasta su posición mediante un cabestrante. De esta forma se van colocando la serie de dovelas correspondientes a cada vano y se va avanzando el voladizo hasta completar el tablero. Como hemos dicho en el procedimiento de construcción, aparecen diversas máquinas que sirven para la construcción del viaducto. Para la realización de las zapatas utilizamos una retroexcavadora. Estas máquinas son autopropulsadas sobre ruedas, sobre cadenas o con patas y poseen una superestructura capaz de girar 360 grados, con un equipo diseñado primordialmente para excavar con una cuchara, sin que la estructura portante se desplace durante el ciclo de trabajo. La producción de las retroexcavadoras varía en función de la capacidad del cazo y de múltiples factores como pueden ser el factor de llenado del cazo, factor de esponjamiento o el factor de eficiencia horaria. A la hora de construir la pila entra en juego el camión con la bomba de hormigonado. El hormigón es aspirado por una bomba desde la tolva de alimentación, descargándolo en una tubería que lo distribuye en los distintos puntos de utilización. Por último, para la realización del tablero se utiliza una cimbra autoportante, que es un ejemplo de trabajo formado por una viga de lanzamiento que permite la ejecución de tableros de hormigón en puentes y viaductos de gran altura y con vanos de gran longitud, mediante un proceso constructivo autolanzable y sin necesidad de apoyarse en el terreno.